Hola, mi nombre es Arturo Maceda y hoy les voy a presentar el FJX2M de Westcott, un disparador universal que les va a permitir accionar cualquier flash de Westcott de manera remota y así poder sacarle muchísimo más provechos a sus equipos. Este disparador cuenta con una batería de litio recargable a través de su puerto USB-C. Te permite seleccionar entre 32 canales de manera que si estás trabajando con otros fotógrafos que tengan el mismo sistema, asegurarse de que no estés accionando los equipos de otras personas, ni ellos puedan disparar los tuyos. Como les dije al inicio, con un solo disparador pueden trabajar en cámaras como Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony de manera nativa. Y si tienes otro equipo que no aparezca compatible 100%, también lo puedes utilizar a través de su función SYNC que vamos a ver más adelante. Además de los 32 canales, también dispones de 6 grupos para que puedas colocar tus flashes en cada uno de ellos. Y un dato adicional: si te quedas en algún momento sin batería en tu disparador, no te preocupes, porque él también puede trabajar conectado a una batería externa, usando el cable USB-C, USB-A, que también viene incluido en la caja. Recuerda que si eres usuario Sony, también debes adquirir este adaptador FJ, de manera que le puedas sacar todo el provecho a todo ese automatismo que traen estos equipos. Ahora vamos a hacer el recorrido a través de todas las funciones de este disparador. Para prender el disparador es bastante sencillo, solamente debemos presionar el botón de encendido por unos 2 o 3 segundos y ahí mismo se activa la pantalla. Este mismo botón me permite a mí navegar por los 2 menús que tengo, que lo van a ver debajo de la letra C. Fíjense que dice cámara, canal y sincronización, y después si lo aprieto me va a decir lo que es la luz de modelado, el sonido y el TTL-M. Vamos por el primer menú. Fíjense que tenemos aquí la opción de cámara. Si yo presiono el botón que está debajo de la palabra cámara, me va a ir modificando la cámara con la cual puedo trabajar. Recuerden, este disparador es universal y les permite trabajar prácticamente con cualquier cámara. Al lado tenemos el botón de canal, que si lo presiono, utilizando la rueda dentada que está al lado del menú, me permite cambiarlo. Al momento de yo seleccionar y estar de acuerdo con el canal que quiero trabajar, presiono ese botón e inmediatamente queda guardado. Después tengo el botón de sincronización. Fíjense que lo puedo tener en primera cortina, lo puedo tener en sincronización de alta velocidad, ya que este disparador me permite trabajar hasta con una velocidad de 1/8000, o lo puedo trabajar en segunda cortina. Si vuelvo a presionar el botón de menú, rápidamente me va a la segunda pantalla del menú. Primero que nada me encuentro lo que es la luz de modelado. Vamos a trabajar con el grupo B, por ejemplo, y si yo presiono la luz de modelado, fíjense que se enciende la de ese grupo. Todos los flashes que tengan en ese grupo van a prender su luz de modelado si la tienen disponible. Si lo vuelvo a presionar, se apaga. Esto es para activar el sonido o desactivarlo. Y por último tengo la opción de TTL-M, que sencillamente no tengo ninguna modificación aquí, ya que es lo que me permite a mí trabajar de manera remota todos mis flashes. Como les mencioné al inicio, este disparador es capaz de trabajar hasta con 6 grupos. Fíjense, tengo el A, el B, el C, el D y el F. Para poderme desplazar en ellos, debo tener seleccionado uno de los grupos. Y para poder modificar la potencia de cualquiera de los grupos, lo único que tengo que hacer es presionar el botón dentado y fíjense que los lleva directamente hacia la parte de los valores numéricos. O sea, de qué potencia ustedes quieren trabajar ese grupo de flashes que tengan allí asignados a la letra A. Si quiero modificar el modo de uso de cualquier grupo, lo único que tengo que hacer es presionar el botón que está al lado de esa letra. Fíjense, lo puedo poner en reposo, ese grupo, lo puedo poner en TTL o lo puedo poner en manual. Adicionalmente, si lo tengo en TTL, también puedo modificar la potencia, tanto para arriba como para abajo. Volvámoslo a poner en manual. Para sincronizar el disparador con cualquier flash de Westcott, lo más importante es que lo tengamos en el mismo canal. Fíjense, aquí está en el canal 12, en el caso del FJ80, y también en el disparador está en el canal 12. Aquí lo tengo asignado al grupo A, entonces cualquier modificación que yo quiera hacer, lo voy a hacer sobre el grupo A. Veamos, si yo presiono el botón del medio, recuerden, en la rueda dentada me va a llevar hacia la parte de la potencia. Al yo modificar aquí, se va a modificar de manera inmediata también en el flash. Igualmente, si estoy en el menú de la parte de luz de modelado, fíjense que la puedo encender o la puedo apagar. Así como también les puedo demostrar aquí lo que es el botón de test.
que cuando lo presiono hace un disparo del flash a la potencia que la tenga asignada en ese momento. Si deseo bloquear el disparador de manera que yo no pueda modificar ningún valor, lo único que tengo que hacer es apretar el primero y el segundo botón que está de izquierda a derecha debajo de la pantalla simultáneamente. Fíjense que me aparece un símbolo de un candadito diciendo que la pantalla está bloqueada. Entonces, si yo trato de hacer cualquier modificación, no me lo va a permitir. Esta función está bastante interesante en el caso de que ustedes ya estén seguros de los valores que están asignados a sus flashes y quieren trabajar sin el riesgo de que puedan modificar por error alguna de esas potencias. Para desbloquearlo, volvemos a apretar los mismos dos botones y listo. Si presiono el segundo botón y el tercer botón que tengo debajo de la pantalla, me va a llevar a un submenú. Aquí tengo la posibilidad de cambiar el número de identificación. En el caso que esté trabajando con Canon, lo puedo modificar al canal que esté trabajando yo, los flashes propietarios de Canon. Más abajo tengo el auto off, que significa en cuánto tiempo se va a poner en reposo el disparador. Ustedes lo pueden modificar en función de sus necesidades, habilitar o deshabilitar el Bluetooth para que puedan también trabajar con la aplicación de Westcott de manera remota. En este caso no lo vamos a hacer. Tengo SYNX, que me permite a mí trabajar con cualquier otra marca que no esté asignada aquí. Por ejemplo, si ustedes tienen una cámara como una Hasselblad o una Pentax que no está dentro del menú de compatibilidad, lo que tienen que hacer es activarlo aquí e inmediatamente va a funcionar con cualquier cámara, pero eso sí, solamente de manera manual. Como no es el caso, vamos a desactivarlo. Después tengo la parte de la pantalla que me puede indicar que si lo quiero con el valor máximo de brillo, medio o mínimo. Si ustedes quieren ahorrar batería y no están en condiciones de luz en exteriores muy fuertes, yo les aconsejo que trabajen en mínimo de manera de que ahorren bastante batería. Vamos a ponerlo otra vez en máximo para seguir con la demostración. Después tengo qué tan fuerte quiero la señal. La puedo poner mínima, normal o máxima. Yo la tengo en normal, pero si ustedes tienen los flashes muy alejados lo pueden poner en máximo, y si las tienen muy cerca lo pueden poner en mínimo. Yo recomiendo que lo dejen en normal. Y por último, los canales recomendados en lo que se refiere a la comunicación de este disparador con los flashes. Debajo de todo esto tengo la opción de hacerle reset, o sea, llevar los valores de fábrica o aceptar todos los cambios que haya realizado yo en este submenú. Le doy OK y me vuelve a llevar a la pantalla original. En el lateral tengo una goma donde va a estar protegiendo lo que son las conexiones de USB-C y PC-Sync. Les recuerdo, el USB-C es para poder cargar este disparador que tiene una batería de litio integrada, así como también hacerle actualizaciones de software. En el caso de que su equipo sea Sony, recuerden que requieren de un adaptador, el cual van a colocar en la zapata de la cámara, y para poderlo retirar lo único que tienen que hacer es apretar el botón trasero y sacarlo. Vamos a volverlo a colocar. Y sobre él van a montar el disparador, siempre con la pantalla viendo hacia ustedes. Y recuerden que deben de ajustar esta rueda que está debajo de manera de asegurarlo a la zapata, tanto si están utilizando un adaptador o lo están conectando directamente en su cámara. Ya montado el disparador en la cámara, tengo dos posiciones. Lo puedo poner completamente vertical o lo puedo poner en esta posición inclinada. Bueno, ya habiendo visto todas las propiedades del FJX2M, toca hablar ahora de la nueva versión, el FJX3M, que viene en dos versiones: el universal, o sea, el que funciona para todo tipo de cámaras, y el que es exclusivamente para cámaras Sony. Veamos entonces sus diferencias. Bueno, como pueden ver, hay un cambio en lo que se refiere a la distribución de los botones, donde vamos a tener acceso a las diferentes funciones. A la izquierda tenemos el FJX2M y a la derecha tenemos el FJX3M. Al igual que en el modelo anterior, tenemos a la izquierda de él los botones que me permiten accesar a los diferentes grupos. Fíjense, aquí puedo apretar grupo A y aquí cambiar su modo de disparo, grupo B, grupo C o grupo D. También puedo navegar por los grupos con las flechitas que tengo en el círculo central, apretando hacia abajo o apretando hacia arriba. Para cambiar el canal es bastante sencillo, solamente debemos apretar el botón de canal y aquí mismo lo podemos modificar utilizando las flechas hacia arriba o hacia abajo. Al momento de tenerlo seleccionado, lo único que tenemos que hacer es apretar el botón del medio y listo. Si deseamos bloquear las funciones, solamente tenemos que dejar apretado el mismo botón hasta que me aparezca el candadito arriba a la derecha. Y aquí,
cualquier cosa que yo trate de modificar no me lo va a permitir. Para desbloquearlo volvemos a hacer lo mismo, dejo apretado el botón y listo. En el lado derecho tengo lo que es la sincronización y el menú. Si aprieto una sola vez, fíjense que me va cambiando los modos de sincronización: primera cortina, sincronización de alta velocidad y segunda cortina. Si deseo acceder al menú, solamente debo dejar apretado el botón y listo. Entro aquí, donde voy a tener la opción, a diferencia del disparador anterior, de modificar la cámara en este menú. Fíjense, yo aquí lo puedo modificar, puedo ir hasta la cámara que yo desee trabajar con él, ya que este es el disparador universal. Si lo dejo en Sony, recuerden que van a necesitar un adaptador. En caso de que hayan adquirido el disparador de Sony, no necesitarán dicho adaptador. Lo demás es exactamente igual a lo que era el disparador FJX2, solamente tenemos una nueva función aquí que me permite a mí establecer el modo de congelamiento. O sea, si quiero disparar el flash a una mayor velocidad porque estoy haciendo alguna fotografía de acción. En caso de que no lo estén haciendo, bueno, sencillamente lo desactivan. De resto, todas las demás funciones son idénticas al FJX2M. Volvamos a la pantalla principal, solo debo dejar apretado el botón del menú hasta que me aparezca la pantalla. En caso de que necesitemos activar la luz de modelado de nuestro flash, solamente debemos apretar el botón del lado derecho del círculo y aquí mismo lo activa. Para desactivarlo le vuelvo a dar aquí. De igual manera, si quiero activar o desactivar el sonido, lo hago del lado contrario de esta circunferencia. Fíjense que activo el sonido y aquí lo desactivo. Por último, para hacer un disparo de prueba, solo debo apretar el botón de test. Como pueden observar, el disparador dedicado a Sony es idéntico al universal y por lo tanto sus funciones y operaciones son idénticas. Lo único que va a cambiar es que el disparador de Sony, que es exclusivo para esa marca, puede funcionar sin adaptador en todas sus cámaras, mientras que si deciden utilizar el M en una montura Sony, van a tener que necesitar un adaptador. Al igual que su versión anterior, el FJX3M tiene una batería de litio integrada en su cuerpo, la cual podemos cargar utilizando un cable USB-C. La diferencia con la versión anterior es que en este caso es removible, como pueden ver. Al separar la tapa, solamente me queda después extraer la batería, lo cual puede ser una ventaja ya que me permite poner otra batería si así lo requiero. Para colocarla nuevamente, lo único que tengo que tomar en cuenta es que estos contactos coincidan con los contactos del disparador y presionar hasta que suene. Después lo que nos toca es colocar la tapa y listo. Permítanme darles algunas recomendaciones para que no tengan problemas de compatibilidad con sus cámaras, ya que va a ser necesario tener ciertos ajustes preestablecidos en ella para que funcione correctamente el disparador. Veamos primero en el caso de Sony. Debemos desactivar la reducción de ojos rojos en nuestra cámara. El disparador electrónico también lo debemos poner en off. La función de disparo silencioso debe ser desactivada. El modo del flash debe ser colocado en relleno o fill flash. Y por último, también debemos desactivar la opción de disparo inalámbrico. En el caso de los usuarios de Fuji, deben poner el disparador en modo mecánico. Y como segundo punto, desactivar la reducción de ojos rojos. Para los usuarios de Nikon, deben establecer el modo de disparo con obturador mecánico. En lo referente a la velocidad de sincronización del flash, deben colocarlo en Auto FP. En algunas cámaras en 1/200 y si su equipo lo permite en 1/250. Si eres el poseedor de una cámara Nikon sin espejo, debes colocar el disparador en mecánico, desactivar el modo silencioso de disparo y el modo de uso en flash de relleno o fill flash. En el caso de los usuarios de Canon DSLR, deben desactivar el modo silencioso de Live View, establecer el modo de flash activado y deshabilitar la reducción de ojos rojos. Para el caso de las Canon sin espejo, deben desactivar el modo silencioso de disparo, así como también el modo silencioso en Live View y utilizar el disparador mecánico y no el electrónico de su cámara. En el caso de las cámaras Panasonic, debemos desactivar la reducción de ojos rojos, también la función de disparo inalámbrico y eliminar la posibilidad de disparo silencioso. Bueno, ya con esto queda cubierto lo que es el funcionamiento de los dos disparadores de Westcott, tanto el FJX2M como el X3M. Solo deben de tomar en cuenta en el caso de que tengan una cámara Sony que si van a trabajar con el X2M o el universal del X3M,
deben adquirir también el adaptador. Les invito también que si tienen alguna duda no dejen de escribirla allá abajo en los comentarios, que con gusto se la responderemos. Espero que este tutorial sea de mucha utilidad y le puedan sacar el máximo provecho a sus flashes de Westcott.